Hola chicos, estamos viendo los autores del idealismo alemán y el primero que vamos a ver es Immanuel Kant. A este señor ya hemos hablado de él en anteriores sesiones. Este señor alemán. Bueno, ya sabemos quién es, ya hemos hablado de él en varias ocasiones en clase. Pero hoy nos vamos a centrar en varios aspectos de su pensamiento. Vamos a empezar con la tema, a centrar en dos cosas, y es en qué podemos saber y qué debemos hacer. Como ya lo he mencionado, estos autores parten de la ilustración, incluso él escribió un fragmento que se llama ¿Qué es la ilustración?, que habla sobre este fenómeno. Es una representante de la ilustración alemana. Su pensamiento prendería a anular las grandes corrientes filosóficas modernas que eran el racionalismo y el empirismo. Recordemos que el racionalismo se centra en la razón, mientras que el empirismo se centra en la experiencia. Kant se centra en el examen de que la posibilidad que tiene la razón humana para conocer y la determinación de los límites del conocimiento. Su teoría del conocimiento, más que una teoría, es un sistema de unidad coherente. ¿Qué quiere decir o en qué consiste la teoría de Kant? Es expuesta en su libro de Crítica a la razón pura. Hasta entonces se decía que nuestro conocimiento está determinado por el objeto que conocemos, es decir, por lo que estudiamos. Digamos, vamos a estudiar un árbol, entonces vamos a estar determinados por el árbol, pero no, Kant nos dice que el objeto es determinado en gran parte por nuestro conocimiento, es decir, en la forma como nosotros vamos a concebir ese conocimiento o vamos a conocer ese objeto a través de la experiencia y el razonamiento. Es decir, que la experiencia del conocimiento ya no se va a centrar en el objeto, sino en el sujeto. Y es que él habla de que es necesario tanto la razón como la experiencia para poder conocer. ¿Por qué? Porque él nos habla de que a través de la experiencia es que vamos a conocer el mundo y vamos a ver el conocimiento, ¿sí? Pero también necesitamos de la razón para poder analizar, para poder pensar. ¿Por qué? Porque el empirismo tiene una problemática, y es que tiene unos límites, pero en cambio cuando razonamos no hay límites como tal. Entonces eso es lo que nos dice Kant, que sí aprendemos a través de la experiencia, pero también necesitamos de la razón, porque nos va a dar más vía al conocimiento y nos va a llevar más allá. Entonces necesitamos las dos para poder conocer. Y también nos va a decir que ya no se va a centrar el conocimiento en el objeto, o sea, ya no se va a decir, ya no vamos a estudiar el árbol, sino se va a centrar en el sujeto, es decir, que se va a centrar de cómo el sujeto ve el árbol como tal. Bueno, él nos habla del elemento material, las sensaciones, fenómenos, resultados de la experiencia, lo que está diciendo, y conocimiento, sujeto, elemento formal, orden que la razón introduce, elemento a priori de las sensaciones. Acuérdense que a principios de años vimos lo de a priori y posteriori, que es la forma de conocimiento. Consecuencia de todo esto es que como nuestro conocimiento tiene origen de las experiencias, los tres objetos de la metafísica, cuando hablamos de la metafísica, acuérdense que hablábamos de que Kant decía que no podíamos explicar todo en el mundo, es decir, la alma, el mundo y Dios no pueden ser objeto de un conocimiento científico porque estos objetos trascienden de la experiencia. Nosotros no podemos hablar de ciertas cosas porque no tenemos experiencia de ello. De eso habla la metafísica. Eso lo vimos a principio de año, ¿cierto? Entonces él habla y dice que la metafísica se va a encargar de estudiar estos fenómenos. Les voy a recordar un poquito de los juicios a priori y posteriori. Los juicios a priori son aquellos que no tienen su fundamento en la experiencia, sino en el ejercicio de la razón. Son universales y necesarios, ¿cierto? Los juicios a posteriores se verifican recurriendo a las experiencias. Son juicios empíricos que se refieren a hechos, ¿cierto? Entonces les voy a dar un ejemplo. Recuérdense que un juicio a priori yo les puedo decir que el bocadillo es dulce. Pero si yo le pregunto a usted, eh, bueno, el bocadillo está muy dulce, está bien o le falta dulce, usted tiene que recurrir a la experiencia para saber si el bocadillo está dulce o no está dulce o está bien. ¿Por qué? Porque todos sabemos, o es un juicio universal, de que los bocadillos son dulces, pero si yo quiero ser más específica, usted tiene que pasar por la experiencia para conocerlo. Acuérdense de esto. Bueno, ahora vamos a hablar de la moral en Kant, y es que
Kant habla o se apoya en dos principios. El primero es el máximo, el principio subjetivo al sujeto considera válidos para su voluntad individual. Él habla de que el conocimiento es para cada uno individual, ¿cierto? Así mismo que la moral. Es decir, que cada uno va construyendo su propio conocimiento y va construyendo su propia concepción de moralidad, es decir, lo que está bien y lo que está mal para Kant. Pero, ahí va el pero, también nos habla de las leyes, que son un principio adjetivo válidos para todos y que pueden construir auténticos deberes morales. Él habla también de eso, que sí, usted puede tener su moralidad como quiera, porque él también defiende mucho el concepto de libertad, pero eso no quiere decir que usted no se vaya a olvidar de la cuestión de la moral frente a los demás, que existen unas leyes que usted debe cumplir y que, digamos, están inmersas en usted, que usted no se puede olvidar de eso. Entonces, sí, usted es libre de tener su moralidad, pero también hay una moral o hay unas leyes universales que usted debe cumplir. El derecho y el Estado, la moral para Kant conecta con el concepto de libertad. Es un derecho innato del hombre, como les estaba diciendo, es también muy importante la libertad y toda la idea de la ilustración, ¿no? El derecho es la condición para el ejercicio de la libertad en el mundo sensible y por lo tanto es condición de la moralidad. Derecho y moral tienen diferencias entre sí, pero están relacionados. El derecho es objetivamente necesario, ya que es una exigencia de la moral. La obligatoriedad del derecho se debe a que esta posibilidad del ejercicio de la libertad, la cual es imperativo y absoluto, lo que les estaba diciendo. La moral va con la libertad. ¿Por qué? Porque él nos está diciendo que sí, cada uno tiene la libertad de decidir frente a sus acciones, pero usted tiene que ir con el derecho de las cosas. ¿Por qué? El derecho natural de que tiene unas obligaciones y tiene unos derechos como tal, y el Estado debe garantizar esos derechos, ¿cierto? Pero usted mismo también tiene unos derechos con el Estado, unos derechos con la sociedad. El Estado y el derecho están en el servicio de la libertad. Él habla mucho de un Estado liberal. ¿Por qué? Porque el Estado liberal va a defender las libertades del individuo, ¿sí? Garante de las libertades. El Estado solo debe asegurar la observancia del derecho como garantía de los derechos innatos. Lo que les estaba diciendo, el Estado debe garantizar el derecho de individuos como tal. Bueno, chicos, entonces en este video ustedes van a hacer los memes y me los envíen, por favor, no saquen de internet. Hablamos diferentes posturas para que ustedes piensen y puedan hacer la actividad. Entonces, que tengan una buena tarde y espero su trabajo.